El Parlacén es otro ejemplo clarísimo de eso. O sea, el Parlacén sigue siendo todo malo para Panamá. Yo no encuentro una cosa que tú... La cueva de los ladrones. La cueva de los ladrones, es todo lo que queramos, es que es, yo me meto ahí porque soy amiguito de tal, es la democracia que ya habíamos superado. Hoy la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura conmemoró los 37 aniversarios de la creación de la Cruzada Civilista con la presencia del presidente electo de la República y líder del movimiento, José Raúl Molino. Líder del movimiento. ¿Qué movimiento? Líder del movimiento. Él no tiene movimiento. Ella tiene cierto movimiento de cadera. De ese movimiento, porque tú no cumpleaños hoy. Tú no Cumpleaños hoy, ¿sabías? Así es. Tenemos a Eduardo Quiroz. Aquí no invitamos, aquí no presentamos a la gente, sino que la introducimos, la metemos a que converse con nosotros. Así. Luis Gerardo, que estuvo con nosotros, Luis Eduardo estuvo con nosotros Claro. hace 2 meses, una cosa de 1 mes y medio. Creo que la conversación fue bastante... Fue antes de las elecciones. Así es, fue bastante, digamos que Amena. y me gustó mucho la forma en que ves a Panamá y ves al mundo. Una de las cosas refrescantes de esta nueva, de nuestros nuevos aires políticos y de nuevo gobierno es que nos sorprende a cada rato la forma en que el presidente Mulino le habla al país. Y eso es lo que pretendo conversar contigo en el día de hoy. Panamá va a estar un poco a la expectativa de las decisiones que se tomen en los próximos semanas y meses. Seguro Social, Canal de Panamá, todos estos temas que ya sabemos. El video que tenemos aquí, me gustaría escucharlo contigo, Luis Eduardo, y regresamos a conversar acerca de esos temas. Vamos a escuchar al presidente Molino. Pero el tiempo y el país ha cambiado mucho. Y coincido con Trivi en que 13 diputados se reeligieron. Estos días tuve una reunión con la bancada del Partido Panameñista, había 1 reelecto. El resto todos eran nuevos. A lo mejor políticos viejos, sí, debe haberlos también. Pero todos eran nuevos. Con la bancada de Vamos, un baño refrescante de política. No conozco a ninguno. No soy amigo de ninguno y he hablado 2 veces en mi vida con Juan Diego Vázquez. Más nada. Pero lo único que les recomendé como 4 veces es cuídense. Cuídense. Ustedes no saben para dónde van. Cuídense. Y les va a tocar mejor y más fácil cuidarse porque toda la vagabundería de ahí no la voy a costear con fondos públicos. Y la Asamblea volverá en su espacio y en su presupuesto a hacer lo que fue antes de todas las vagabunderías que ustedes conocen igual que yo. Me viene una temporada difícil. Estuve en la transición del MEF hace exactamente 8 días a esta hora. No hay un número que no esté en rojo. Ni uno. Sin contar deuda o servicio a la misma. Lo que le entra y lo que sale del país quedan 500 millones de dólares. Supuestamente para inversión. Eso es lo que queda. Pero no hemos pagado deuda todavía. Que son pagos distanciados en el tiempo, pero grandes. Por una deuda que está ya. Y si la emisión que oí esta mañana, donde el profe Cabrera es verdad, de 1.000 y pico millones de dólares para pagar no sé qué cosa, bueno, nos fuimos a los 51.000 y pico de millones de dólares de deuda como país. Bien delicado eso, bien delicado. El tema del seguro social será el primer tema que aborde en una agenda que espero sea de Estado. Espero sea de Estado. Convocaré los primeros días de mi gobierno a los presidentes de partidos políticos, de todos. Sé que algunos están revolcados y en una supuesta transición, pero esos son los que están. Y van a estar todavía por un par de meses o un año por lo menos, algunos de ellos, como he oído, con el ánimo de buscar no un apoyo para mí ni el gobierno, un mínimo de consenso político real para hacer esa reforma a todo lo que implica la Caja del Seguro Social en el mayor consenso político posible y sin la mayor cantidad de traumas. Pero se va a hacer. Y ahí es donde contaré y necesito contar con el apoyo de esta Cámara, de ustedes
mis hermanos cruzadistas, de los distintos sectores que participan. Allá veo a Julia Suira, sector obrero. Eran otros tiempos los tuyos, Julia, con relación a los que están ahí ahora. Y que se designe a un buen director de la Caja del Seguro Social. Decente. Ya es bastante si logramos eso. Decente. Eso es mucho en este momento. Y será un tema que espero y confío, como dice el loguito del Twitter, culminar antes que acabe el año. Le voy a meter la velocidad y la pausa. Bien, pienso que, ¿sabes? Debido a lo vertiginoso de las redes sociales y demás, a veces no hay tiempo de escuchar todo un discurso de este. La primera parte del discurso fue más bien sobre su experiencia con el sistema judicial y lo que él señala que es un flagelo desde muchos puntos de vista. Yo tengo mi punto de vista sobre eso, creo que es verdad. Sin embargo, también el panameño común tiene sed de justicia, inclusive en las filas de su propio partido, pero eso es otra discusión. La segunda parte del discurso es la que quiero relevar. ¿Qué te parece el advice, digamos, el consejo que él le da a estos muchachos jóvenes de Vamos? Y él señala inclusive que sí es cierto lo que dice uno de los ex dirigentes del civilista, que no solamente ha sido una renovación de parte de Vamos, sino también una renovación en los partidos tradicionales donde una gran mayoría de los diputados son nuevos. Buenos días, un gusto estar aquí como siempre. La verdad es que fue un discurso muy interesante en una práctica que al parecer el presidente electo nos está acostumbrando. Fue un discurso sin ningún tipo de referencia ni papel enfrente. Coloquial, sino totalmente. desde un tono de lo que trae consigo. Humano. Y es como si estuviera conversando, ¿no? como si estuviese en un coloquio, una conversación. Y lo otro es que el contexto en que se dio me parece interesante. O sea, es la conmemoración de los 37 años de la fundación de la Cruzada Civilista, con todo lo que eso significó. Un poco lo que ustedes estaban mostrando hace un momento, que tuvo como final esa catastrófica invasión de diciembre del año 89. Y que esa fue la razón por la que Bush termina viniendo a Panamá. Sí, así es. Así que el contexto fue interesante, porque claro, ¿cuál era el grito de esa época? El grito de esa época era democracia, justicia y libertad. Entonces, dentro de esos valores, expresar lo que ayer el presidente electo Mulino estaba haciendo, creo que tiene una connotación más valiosa. Y uno de los puntos que él trae a colación, fueron varios, es el tema este de la asamblea. Él envía un mensaje alto y claro de que como ejecutivo va a recortar el presupuesto de la asamblea, que va a haber un ajuste significativo para llevarlo a lo que era antes. Y hace una expresión en la que casi le queda a uno claro que va a haber un recorte. Estás hablando de más de 200 millones de dólares en presupuesto, lo cual es una locura. Así es. Un presupuesto que podría llevarse fácilmente a 50, 60 millones de dólares y la institución como órgano del Estado funcionaría eficientemente. Para lo que está designada en la Constitución, exacto, que es hacer leyes y fiscalizar. correcto. Es eso. No es estar ni construyendo carreteras ni buscando acueductos, no. Eso lo pueden hacer. Pero es que además, desde el ya lo punto había de dicho vista antes plantearlo. Eduardo, pero también está hablando y lo ha reiterado que él no va a ser la persona que practique las viejas usanzas del Ejecutivo. No vamos a hablar de que porque ahora está Martinelli, digamos, ganó con él el gobierno. Creo que es una práctica común de todos los presidentes o todo el Ejecutivo que llega al poder, que si no tienen los votos empieza una transacción y un mercado público político de qué me das, qué te doy, y él está manifestando, creo que es la segunda o tercera vez que lo escucho, de que eso en su gobierno no va a pasar porque además no hay plata. Claro, ese es el otro punto donde llegó, ¿no? Que hizo un anuncio importante en eso. Pero antes de llegar allá, digo, que vivamos en un país, yo siempre digo, en estas cosas hay como que hacer un alto y uno no debe escuchar los mensajes como si nada. O sea, que vivamos en un país donde alguien tenga que decir, yo no voy a comprar ni alquilar diputados, porque eso pasaba. Sí. O sea, ese mensaje es poderoso, eso no va a pasar, ese mensaje es fuerte. Pero hagamos la reflexión, o sea, vivimos en un país donde ese tipo de cosas pasaba, donde aquí había, o sea,
sobres con los cuales compraban votos de diputados para proyectos de ley. O sea, si realmente esa página se pasa, eso va a ser un salto cuantitativo y cualitativo importantísimo para el país. Y creo que la reiteración del presidente electo Mulino en el sentido de que no va a pasar eso, es un mensaje potente en el que la ciudadanía tiene que estar fiscalizando. Cristo, O sea, sí. ese es el reto nuestro. Ahora vamos a ver que eso se cumpla y se cumpla bien. El otro componente, cuando dice, y además porque no hay plata, hace un anuncio que no se había hecho hasta el momento, que es que producto de la transición que ya se inició en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha logrado detectar que no hay, digo tal cual, no hay un solo número en el MEF que no esté en rojo. Pero Eduardo, ¿tú no crees que eso es una cosa que se repite cada 5 años, que entra el gobierno nuevo, ve las finanzas y dice no hay plata, no hay presupuesto? Eso dura como un año mientras se reponen las cosas y arrancamos, ¿no? Bueno, lo que sucede es que el presupuesto es anual, ¿no? Así Entonces, es. el 1 de enero arranca el nuevo año fiscal. Pero ciertamente, yo no soy mucho de esas frases así, esto es lo peor que ha sucedido en la historia. No, porque eso hay que tener una connotación más responsable. Es que cuando uno lo dice, pasa una vaina que es peor. Exacto, entonces la siguiente es peor, ¿no? Sí. Bueno, paréntesis, en esta vuelta pareciese que se rompió ese mito con la Asamblea, que siempre decíamos que la Asamblea cada vez era peor que la anterior. Sí. Creo que todos estamos ante la expectativa de que tenemos la posibilidad de que esta sea una Yo creo que el mejor mensaje asamblea. que dio Ojalá. el electorado es que esta fue tan mala que renovó a todo el mundo, Exacto. prácticamente. Entonces La pareciese que hay apocalipsis. claro, Como un apocalipsis. lo cual indica una cosa muy positiva, y es que cuando una sociedad se expresa a través de las elecciones, eso no es encuesta, eso no es sondeo, eso no yo creo que, no, esto es lo que de verdad piensa el pueblo panameño. Y el pueblo panameño se expresó de una manera contundente, tanto en la elección presidencial, la distancia entre el primero y el segundo fueron 10 puntos. O sea, hubo un mensaje ahí. Cierto, gana con el 34% de los votos, pero el mensaje fue claro. Y a nivel de la Asamblea todavía más potente, una renovación significativa. Esa renovación es un mensaje de la ciudadanía. Por eso, cuando lleguen esos diputados el 1 de julio a la Asamblea, no pueden actuar de la misma manera como se venía actuando. ¿Por qué? Porque no solamente tienen un mensaje con su propia elección, sino que tienen un mensaje de qué significado tiene el que haya renovado de esa manera esa asamblea. Cuando tienes un 34% por el cual ganaste, tienes un 76% por el cual no votaste, o sea, no votaron por ti. Entonces, si tienes conciencia, como parece ser que tiene Mulino, de esa situación política y de que está en un momento verdaderamente interesante, porque quedó la persona menos probable en el puesto más importante para tomar decisiones en este país, y es como una vaina. Yo le decía a Carolina cuando estábamos viendo un poco lo del discurso que es como una película de Netflix, ¿no? O sea, una persona que sentado ahí me decía, yo estaba en mi casa en Coronado viendo para el techo, viendo que iba a comer al día siguiente, y de repente ahora soy candidato y voy a ganar. Bueno, ahora es el presidente. Lo es, sin duda alguna. Yo creo que da para una buena serie de Netflix. Porque, evidentemente, José Raúl Mulino hace estaba en 2 meses y medio, 3 meses, Ajá. no era su No posibilidad estaba de en el ser panorama. quien se iba a sentar. Claro, en lo la silla conocíamos, quienes lo presidencial. conocíamos, no era el político ni más popular por lejos ni el menos popular, porque no estaba en el top of mind, y resulta que debido a las características que tiene y a la experiencia que tiene, parece ser la mejor persona en este momento, pareciera. Porque allí hay, sobre el tema de la legitimidad, a ver, hay 2 componentes de la legitimidad. En la democracia, cuando alguien vota por alguien y lo escogen, tiene 2 componentes. La legitimidad de origen, que es la que te da el voto. Tú fuiste escogido para sentarte ahí. Y la otra es la legitimidad funcional, que es que cuando ya te sientas, seas eficiente para el puesto. Exacto. Y lo hagas bien. Exacto. Entonces, la legitimidad de origen no se pierde, tú fuiste escogido para estar sentado ahí 5 años, pero la legitimidad funcional sí se puede perder, que es la legitimidad de que, oye, tú estás sentado ahí, pero no lo estás haciendo bien. Si me preguntas, digamos, del presidente actual, yo creo que la legitimidad de origen en el tema de la mina se le fue toda. Perdón, la legitimidad funcional, porque no resolvió, no estuvo ahí para hacer lo que tenía que hacer. No. Bien, dicho eso, en el caso de Mulino, estos 2 meses de transición le han permitido construir
una legitimidad interesante en decir, sí, yo fui electo con el 34% de los votos, pero quiero ser el presidente de todos los panameños. Entonces, si ese mensaje se logra realmente patentizar, o sea, ver, expresar, materializar a partir del 1 de julio, y ya entonces fuiste escogido por el 34%, pero eres el presidente de todos, es un mensaje también que va a generar un funcionamiento de la política distinto. Sí, yo creo que tienes que trabajar credibilidad y eso es lo que ha hecho el discurso natural, no creo que sea premeditado, tan premeditado, pero el discurso que ha venido estructurando de alguna manera te da la tranquilidad de que estás viendo más que a un presidente de un partido o de un grupo o de un movimiento. Una especie de estadista, no sé. Una persona que quiere ser presidente de todos. Que quiere ser presidente de todos. Ahora, tenemos claro, no es un mar de leche lo que se va a encontrar. Ya dijimos. Y menos leche condensada. Y menos leche condensada. No, la leche condensada se va. Se acabó esa película. Exacto. Esa serie en Netflix ya llegó a su último capítulo. Sí, ya. Y aquí estamos todos. Última Yo creo que no temporada. vamos ni a ver. Mira, tenemos muchas cosas, quisiera que regresaras porque creo que como analista podemos tener una buena conversación en el programa. Hay un tema que es la ley, la impunidad, la forma en que se administra la justicia, fue la primera parte del discurso del presidente, pero cuando se conecta eso con algunos mecanismos, digamos, parlamentarios y que protegen, la seguridad de algunos políticos y demás, hay una discusión. Quisiera cerrar un poco porque sé que es uno de los temas que íbamos a hablar y creo, Eduardo, te invito a que sigamos, pueda haber conversación para rato en este tema. Quiero hablar sobre las elecciones parlamentarias y que me digas tú cuál es tu opinión acerca de todo este tema que de alguna manera pues conecta con, no conecta con la realidad del panameño porque no estamos en el día a día en eso, pero creo que es importante en términos de analizarla desde tu perspectiva. Llamémoslo por su nombre. Estamos hablando de los fueros, de los privilegios y de todo ese tipo de prerrogativas que se han ido construyendo con el tiempo y que no han sido utilizadas para lo que se establecieron, para lo que se pensaron. Estamos hablando del siglo pasado, eran que el diputado no tuviese ninguna preocupación de ser perseguido por sus opiniones. Eso es lo que se quería cuidar, que ningún gobierno pudiese decir, voy a meter preso al diputado porque me está atacando. No, porque tiene que fiscalizar. Pero al final, ¿qué se han convertido? En un montón de prerrogativas y de privilegios, fueros incluidos, para protegerte de la justicia, de que no te investigues, de que te puedas pasar la luz roja y no te metan preso, Exacto. de que puedas llevar en tu carro lo que te da la gana. Y aquí han habido casos hasta de que diputados y suplentes los han encontrado con droga dentro de sus carros. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y otros que utilizan el cargo para chifiar y darle la vuelta a la justicia. Bueno, el mensaje vuelve a ser potente. O sea, aquí la bancada más grande, que es la bancada del movimiento Vamos, renunció a sus fueros y lo dijo desde la campaña. O sea, nosotros nos comprometemos a renunciar al fuero electoral que tenemos como candidato y vamos a renunciar al fuero que tenemos como diputado. Entonces, ahí hay un mensaje. Usted no puede pretender regresar a la asamblea, los que regresen, y decir, vamos a seguir haciendo las cosas igual. No, porque el mensaje es muy potente. El Parlacén es otro ejemplo clarísimo de eso. O sea, el Parlacén sigue siendo todo malo para Panamá. Yo no encuentro una cosa que tú... ¿La cueva de los ladrones? La cueva de los ladrones, es todo lo que queramos, yo me meto ahí porque soy amiguito de tal, es la democracia que ya habíamos superado, la democracia indirecta. O sea, la democracia directa es yo voto por el presidente. Todos fuimos y votamos por quien queríamos para presidente y ganó uno. Acá es, yo voto por el presidente y con el presidente escojo indirectamente a un miembro del Parlacén. Y cuando ves la lista del Parlacén, o sea, pareciese ser la lista de todos los buscados los más buscados por el Pero es que también están todos los partidos políticos. De todos. Estamos hablando de por lo menos un expresidente que está ahí, que ya estuvo el presidente Martinelli, que ahora está refugiado en la embajada nicaragüense. Está Robinson, Benicio. El otro expresidente. Está el otro expresidente, están los hijos de Martinelli. O sea, esto es muy evidente que es para protegerse, no para parlamentar, ni para hacer nada. Es una burla. Esa burla que en esta sociedad que votó de la manera, y yo vuelvo a decirlo, o sea, el 5 de mayo tiene una cantidad de data tan valiosa que no estudiarla, que no reflexionar sobre ella, que no hacer análisis, como ustedes lo están haciendo, sobre el resultado electoral,
es un desperdicio enorme. Es un desperdicio, sí. Ahí hay una data muy valiosa. O sea, con ese resultado electoral, ¿cómo podemos pretender que alguien diga, no, yo fui escogido para la CEN y me voy a bañar con ese fuero y voy a usar ese fuero para no ir a responderle a la justicia, y lo que estoy es protegiéndome de no tener que ir al caso de Brecht o al otro caso? O sea, eso es todo lo que el panameño dijo no. Eduardo, no queremos. Es bien interesante lo que estás diciendo. Quisiera hacerte una invitación extensible para la próxima semana con más tiempo y más temas parecidos a esto, porque eso no va a cambiar. Y primero no decirte Luis Eduardo, es Eduardo, Luis Eduardo es el hermano. Sí. Carolina, te lo dije desde que llegaste. Qué necio Que eres. que era Qué Eduardo. necio eres. Mira, No, gracias. es definitivamente... Yo tengo dos cosas para cerrar esta entrevista, si no la productora me va a matar. Una, el tema de los privilegios creo que fue creado para proteger al político, al diputado, cuando tiene que ir como una Dalit en contra de las cosas malas que suceden en el mundo nuestro. Pero esto ha sido usado de otra manera. Si ellos, como han dicho los de Vamos, van a prescindir de ese privilegio, siento que hay gente mucho más malévola, como dicen en Argentina, que puede utilizarlo en contra de estos muchachos. Y una de las advertencias, y me quedo con eso, del presidente electo, es que cuidado, que tengan mucho cuidado, y se los dijo 3 o 4 veces de acuerdo con eso. Creo que el tema de la inmunidad parlamentaria, de los privilegios, está mal entendida, o está bien entendida para protegerse, pero tenía una razón de ser cuando se creó, y eso creo que deberíamos también atesorarlo un poco. Tendemos a demonizar las cosas cuando no las entendemos o cuando las utilizamos mal. Sobre todo cuando las utilizamos mal. Cuando vemos que constantemente esos privilegios se están utilizando para protegerse de no ser investigados por la justicia, cuando realmente lo amerita, entonces decimos, tenemos que borrarlo. Yo estoy contigo, la institución es una institución que bien utilizada tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, a veces cuando tú estás frente a una situación donde se está abusando constantemente, hay que hacer un parte. Yo, por ejemplo, algo que a mí me va a quedar como una duda larga es si aquí hubo partidos que no postularon al Parlacén, ¿por qué no se respeta ese voto del ciudadano que dijo yo no quiero que haya diputados en el Parlacén? Y entonces, haciendo las sumas, da más o menos como 31-32% de los panameños votaron por listas que no postularon. Entonces debiera haber 32% de diputados con sillas vacías. Así mismo. ¿No es verdad? Y tendríamos un escenario distinto. O sea, ¿por qué no hacemos ese tipo de análisis de fondo que realmente vayan a un cambio de nuestra Eduardo, lo vamos a sociedad? hacer. Te invito para la próxima semana, puede ser a media semana, y que sigamos conversando estos temas con otros analistas, contigo, porque creo que hay que hacerlo, hay que hacer los numeritos. Los numeritos no solamente sirven para lotería, sirven también para hacer un poquito de docencia acerca de estos temas. Eduardo Quiroz estuvo con nosotros, lo esperamos la próxima semana. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.